En Michoacán, la Revolución Mexicana no llegó de golpe. Llegó como un rumor. Un rumor que viajaba de boca en boca, llevado por arrieros, comerciantes y mensajeros que venían del oriente. En Zitácuaro y Marabatío, los primeros simpatizantes de Francisco I. Madero empezaron a organizarse, cansados del poder casi absoluto de Porfirio Díaz, del control político de los caciques locales y del abandono de las zonas rurales. Porque en Michoacán, igual que en gran parte del país, la gente tenía motivos de sobra para rebelarse. Campesinos sometidos a haciendas que nunca podían dejar, comunidades indígenas presionadas por la pérdida de tierras, elecciones manipuladas, pobreza creciente y un gobierno que parecía cada vez más lejano. Después, como si una chispa hubiera caído sobre el pasto seco, el murmullo se encendió hasta convertirse en una fuerza que ya nadie podía frenar. Y en cuestión de meses, el estado entero se encontró atrapado en una guerra que todos terminaron viviendo. Aquí, la revolución no avanzó como en el norte. No hubo grandes batallas ni un caudillo que le diera unidad al conflicto. Michoacán vivió una revolución fragmentada, hecha de pequeños enfrentamientos. Si la revolución tuvo un epicentro en Michoacán, fue Tierra Caliente. En Huetamo, Carácuaro, Nucupétaro y San Lucas, la injusticia era cotidiana. Salarios miserables, deudas que se heredaban, hacendados que controlaban desde la siembra hasta el castigo. Aquí, la revolución no fue un ideal, fue una necesidad. En este escenario emergió José Rentería Lubiano, originario de Huetamo. No era un caudillo de discurso, era un líder práctico formado por la tierra seca y la urgencia. Conocía cada brecha y cada arroyo, lo que permitió a los constitucionalistas avanzar contra los huertistas y controlar rutas que Carranza consideraba vitales. Pero la guerra no solo trajo combates, dejó familias desplazadas, pueblos vacíos, campos incendiados y hogares abandonados por quienes huyeron en busca de refugio a Morelia o Zitácuaro. Tierra Caliente no solo peleó la revolución, la padeció. El sur del estado, Tacámbaro, Ario de Rosales, Turicato y La Huacana, arrasaba tensiones antiguas. Autoridades impuestas, caminos olvidados, desigualdades marcadas y cacicazgos difíciles de romper. En el paisaje montañoso emergió Gertrudis G. Sánchez, originario de Tacámbaro. Militar disciplinado y conocedor del terreno, logró organizar defensas, contener a los huertistas y consolidar uno de los fuertes constitucionalistas más firmes del occidente. Su estrategia aseguró rutas clave y mantuvo unida a una región vital para la conexión entre Michoacán, Guerrero y el Estado de México. Pero en 1917, una emboscada en El Limón puso fin a su vida. Con su muerte, las comunidades del sur quedaron nuevamente vulnerables, expuestas a avances de facciones rivales y a la violencia que la guerra dejaba a su paso. El Bajío michoacano, La Piedad, Zamora, Tanguato y Yurécuaro era una región fértil y comerciantemente activa. La revolución aquí no estalló por tierras, sino por el desorden que la guerra trajo a sus rutas, mercados y cosechas. Y en el caos surgió una figura polémica: José Inés Chávez García, apodado El Atila de Michoacán. Chávez García no representaba una causa nacional, representaba el poder local armado. Dominó rutas, impuso tributos ilegales, enfrentó a huertistas y constitucionalistas por igual y convirtió al Bajío en un territorio donde cada comerciante debía elegir entre el miedo o la sobrevivencia. Su muerte en 1918, fusilado en La Piedad, cerró uno de los capítulos más violentos de la región. La meseta purépecha vivió la revolución desde otra lógica. Sus comunidades tenían una organización propia, arraigada en siglos de autonomía. Para ellas, el conflicto no era una lucha entre Madero, Huerta o Carranza, era una amenaza externa. Defendieron sus fronteras comunales, negociaron el paso de tropas y en muchos casos cerraron caminos. No buscaban conquistar, buscaban preservarse. Su revolución fue silenciosa, pero firme. Resistir sin ser arrasados. Mientras el campo ardía, la capital del estado, Morelia, se convirtió en el centro político del constitucionalismo. Aquí se organizaron mandos, se nombraron jefaturas, se planearon avances y se reconstruyó el gobierno estatal tras la caída de Huerta. Morelia no vivió grandes batallas, pero sí grandes decisiones. Y mientras todo esto ocurría, el pueblo michoacano vivía una revolución más silenciosa. Las mujeres asumieron el control de hogares, talleres, molinos y pequeños comercios.
Los caminos se volvieron territorios cambiantes. La gente aprendió a interpretar silencios, a reconocer el sonido lejano de los fusiles, a sobrevivir entre incertidumbre y esperanza. Porque la revolución en Michoacán nunca fue una línea recta, fue una sucesión de días impredecibles. La Revolución Mexicana en Michoacán se explica desde sus causas: desigualdad, abusos de poder, tierras concentradas, cacicazgos fuertes y un cansancio acumulado durante décadas. Se explica desde sus regiones, desde sus jefes locales y desde su gente. Desde los pueblos que resistieron, los que se alzaron y los que simplemente intentaron sobrevivir. Fue una revolución sin un solo rostro, pero con miles de historias. Un estado en guerra silenciosa que enfrentó el caos con el mismo coraje con que ha defendido siempre su tierra.